esta maravillosa noche. Tenemos un lema de toda esta semana que titula Escogidos. Y yo el martes quise dejarles el mensaje de que lo primero que hace Dios, y es bueno anotar aquí en un paréntesis, que ese escogidos nos habla de la predestinación y que esa predestinación es en Él, es decir, la palabra del Señor nos habla que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos escogió mediante su conocimiento anticipado de todo. Dice: a los que antes conoció, a estos también santificó. Es decir, que esa predestinación no es un juicio arbitrario de Dios, sino más bien que es un conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. No es el tema, pero cuando a mí me hablan de escogidos, el martes, yo soy muy reflexivo en las cosas más pequeñas, como les decía. Y yo preguntaba, ¿para qué escogió Dios al mundo o me escoge a mí en su infinita misericordia? Repito, ya sabiendo de antemano, en ese conocimiento anticipado de todo lo que va a pasar, porque ya Dios sabe que va a pasar. En eso se centra la predestinación. Mas, sin embargo, lo primero que nosotros tenemos que prestarle atención o el primer paso para ser esas personas que Dios ha llamado es oír la voz de Dios. Por eso el martes hablamos de la necesidad de una generación sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él habla, y para que usted pueda ser uno de sus escogidos, tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Y cuando lo escuche, hay que obedecerlo. Que esa es la segunda parte. ¿Escogidos para qué? Para estar encendidos en esta hora. Porque quiero en esta hora, con la ayuda de Dios y siempre guiados por su palabra, que entendamos una palabra y que estudiemos unos minutos una palabra, y quiero resaltar la palabra altar. Es una palabra muy del Antiguo Testamento. Esta palabra aparece aproximadamente en 396 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece solamente 23 veces. Esta sola estadística ya nos dice mucho acerca de la palabra altar. Y es necesario precisar que esa palabra altar no solamente habla en relación a la ley, que es donde Dios ordena todos los sacrificios y sus maneras de hacerlos y dónde hacerlos, sino que la palabra del Señor registra que mucho antes ya se hablaba de altares. Y hay esa particularidad que observo cuando al estudiar de la escritura me doy cuenta que desde la época de Caín y Abel se ofrecían sacrificios en altares. ¿Y cómo nos registra la palabra de Dios que cada vez que Dios daba una victoria o alguien tenía un encuentro personal con Dios, lo primero que hacían era un altar en agradecimiento y reconocimiento a la gloria de Dios? Noé edifica un altar al salir de la barca, y ofreció holocausto en el altar, en uno que él había preparado. Isaac, Abraham en el altar, o Abraham edifica altar a Jehová en Siquem. Dice la palabra que Jehová apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Jacob también levantó un altar en Siquem. En Génesis 33:18 dice que después que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo. Bueno, más adelante dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Cuando Moisés derrotó a Amalek, dice la palabra que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro. Y dice la palabra que Moisés edificó un altar a Jehová y llamó su nombre Jehová Nisi, que traducido es: Jehová es nuestro estandarte. Por allí en Jueces capítulo 6:24 nos relata que un hombre
llamado Gedeón, al cual Dios le dijo: varón valiente y esforzado. Dice la palabra que cuando Gedeón tuvo este encuentro personal con el ángel de Jehová, que era una teofanía de Dios, dice la palabra que erigió allí también un altar y lo llamó Jehová Shalom, que traducido es: Jehová es mi paz. Por eso vemos esa particularidad. Cada que el ser humano tenía un encuentro con Dios, como que el ser humano se veía impulsado, a veces por ordenanza de Dios y a veces por ellos mismos, a levantar un altar en agradecimiento, en adoración y en reconocimiento, como por dar un par de ejemplos. Incluso en el solo significado del altar en el Antiguo Testamento cambia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se deriva de una palabra hebreo llamada mishbeh, que significa literalmente matar, degollar o inmolar, porque era en el altar donde se degollaban los animales y se rociaba esa sangre. Pero en el Nuevo Testamento estamos hablando de algo totalmente distinto, porque en el Nuevo Testamento la palabra altar, que solamente aparece 27, 29 veces, viene de un griego llamado tisasterión, y esta raíz ya no significa, o ya no nos está hablando de degollar, de matar, sino que ya nos está hablando de sacrificio y de ofrendar. Ya nos está hablando no solamente de inmolar, sino de ofrendar. Mientras el hebreo enfatiza el acto físico de degollar, el griego enfatiza el acto de ofrecer. Es en ese sentido donde me quiero centrar. ¿Por qué? Porque cada altar fue hecho con un propósito. Y cuando yo hablo que Él me escogió, yo tengo que preguntar ¿para qué? Y esto es clave. Recuerden que esa escogencia de Dios no es una escogencia arbitraria. Esa escogencia es para todo el que quiera acceder a ella. Eso no es que Dios dijo: ustedes ya están salvos y ustedes ya están perdidos. Eso no es así. Todo el que quiera venir al Señor, la palabra del Señor dice: y todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermanos, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esto es para todos. Para todos. Alabanzas al nombre del Señor. Estamos claros que esa escogencia no es una escogencia a voluntad de Dios, sino incluso es a voluntad del hombre, porque el hombre es el que decide o no. Pero en esa escogencia, escogidos, esa palabra escogido me denota un propósito, porque yo escojo algo para algo, ¿sí? Y por allí nos habla para qué. Dice: para las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es ahí cuando yo me pongo como medio serio en el mensaje, porque cuando hablamos el martes dijimos de la necesidad de escuchar la voz de Dios y de la sensibilidad que debo de tener para poder ver a Dios cuando se me para enfrente y me dice algo que yo necesito oír. Y haciéndole un poquito de fuerza a eso, hermano, ojalá aquí en la hermosa iglesia de Gaitán no hubieran personas, ojalá aquí no hayan personas que cuando el pastor se pare a predicar, que cuando alguien de la junta se pare a predicar, que cuando un anciano se pare a predicar, que cuando alguien se pare a predicar aquí, ojalá haya alguien que no crea que el pastor o el que sea que esté aquí se las está tirando todas, porque es que ese es el problema del hoy. Y yo me impacto y me impresiono por cómo Dios habla a través de una manera impresionante y cómo Dios cumple sus propósitos, tanto así que yo no tenía por qué estar aquí hoy y estoy aquí. Oiga, Dios es muy bueno. Pero al estudiar eso, tenemos que entender y tenemos que saber que cuando aquí la palabra de Dios se expone, no se expone ni para aplastarlo a usted ni para descubrirlo a usted. Nosotros simplemente hacemos un mensaje y Dios va taladrando, 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 taladrando. Pero es que hay gente tan dura, pastor, que no sabe que tiene a Dios enfrente. Que ese fue el tema del martes. Que hay gente que lo tiene enfrente y cree que es el pastor. Que hay gente que tiene a Dios al frente, pero no lo ven. Por muchas cosas. Por dureza, por insensibilidad. Pero yo creo que el martes nos dimos cuenta que el Señor hace rato nos está diciendo algo. ¿Sí? Y hoy vengo a decirles que
Hoy vengo a decirles porque hermano, el evangelio, yo soy muchacho, yo tengo 31 años. Yo no soy el más viejo, pero tampoco soy el más joven. Yo estoy en la edad intermedia, pastor. Usted diría, usted es un bebé. Claro, porque ¿sí? La diferencia, ¿sí? Pues usted todavía está entero, pastor, perdóneme. Ya la embarré, ya. Pastor Uber es una bendición. Pero ¿a qué voy? Yo no tengo problema con que nosotros en nuestros eventos desaforemos nuestras emociones sanamente, hermano. El que diga que siente o que siente o que percibe esa presencia de Dios y su cuerpo no lo exterioriza, pues es sencillo exteriorizar lo que sentimos aquí adentro. Y por eso lloramos. ¿Qué es el llanto? El llanto es una exteriorización de algo que estoy sintiendo acá, que yo no puedo explicarlo. Así que digamos que no está mal. Yo me gozo, yo me gozo en la presencia del Señor, pero tenemos que entender que el evangelio no es eso. Porque cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de algo que me confronta y me habla. Y como ya hablamos el martes que yo lo voy a escuchar, pues hoy Dios me va a decir un par de cosas. Y yo veré si creo que es el pastor Alejandro Trujillo o creeré que es Dios. Porque el evangelio tiene algo implícito. Nosotros somos amantes a ese fuego del Espíritu Santo, a los milagros, hermano, y en eso vivimos y nos movemos. Hermano, el creyente anda en el poder del Espíritu Santo. Es normal que se vean milagros, es natural que resuciten los muertos, es normal que se levante un paralítico. Eso no es extraño en este lugar, hermano. Yo no es que sea aquí ninguno de nosotros somos sanadores, no, oramos al Dios que es el que sana, que es el que transforma y es el que se convierte, hermano, y así de sencillo lo decimos. Si aquí hay alguien enfermo en esta noche, puede ser sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso no es cosa extraña, eso entre nosotros es natural. Y claro, usted en el evangelio ve las señales, pero las señales no son el evangelio, son las señales del evangelio, pero no es el evangelio. Son las señales del evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas señales no son el evangelio, son producto del evangelio y son cosas naturales dentro del evangelio, pero el evangelio va más allá. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de un yugo. Porque cuando el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo, ¿sí? Porque este yugo mío es fácil y ligero. Es una carga ligera, pero hay carga. Pero hay carga. Durante mucho tiempo yo batallé con algo. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó. Para entregarme al evangelio tuve que luchar con unas cosas, hermanos, que hasta que Dios no hizo un milagro, no pude entregarme al Señor. Si entregarse al evangelio fuera la cosa más sencilla del mundo, muchos se entregarían al evangelio. Y hay gente que sabe que el evangelio es la verdad, pero sabe que el evangelio tiene una palabra implícita que se llama renuncia. Y es ahí donde al ser humano se le complica. Porque muchos nos dicen: pastor, yo sé que el evangelio es la verdad, pero es que no me quiero someter a renunciar. Por eso durante mucho tiempo a mí escuchaba como de pronto nosotros hemos predicado algunas cosas y en el transcurso de la iglesia y del desarrollo se han corregido, y es natural y es normal. Pero yo escuchaba cuando a mí me decían hace muchos años: ¿tú por qué vives así si el evangelio es muy fácil? Entonces yo comenzaba a analizarme y yo decía: Señor, pero si el evangelio es tan fácil, a mí a veces, ¿por qué me cuesta? Yo empezaba a analizarme y yo decía: Señor, ¿será que es que el problema estás en mí?
Oiga, y llega Dios hace poco, inspira el consistorio de ancianos y nos sacan un módulo de las FON y nos lo reparten a los 5.400 pastores que habemos en Colombia, y el módulo titula El Evangelio de Jesucristo. Y cuando el hermano Celestino Forero nos dio ese módulo a nosotros, que somos los obreros, a los de ordenación se los llevan y a alguien del consistorio se los da, pero a nosotros los obreros nos los da otro pastor, y nos lo dio Celestino Forero. Y cuando Celestino Forero, nuestro hermano, abrió el módulo, comenzó a exponer qué era el Evangelio, y nos comenzó a decir: el Evangelio es renuncia, el Evangelio son lágrimas, el Evangelio es quebrantamiento, el Evangelio es entrega. Oiga, tremendo, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque aquí podemos decirle: hermano, hágale que esto es, vean, y partamos de la base que entender el Evangelio es sencillo. Solamente cree, solamente ten fe y entiendes el Evangelio. El Evangelio es fácil de entender, y cuando tú andas en el Espíritu es fácil transitar la vida cristiana. Pero esa transición de entrar a ese nivel espiritual, vea, se nos complica. Y de eso vengo a hablarles. Porque cuando usted lee la palabra, se da cuenta de lo siguiente. Dice la palabra que vino uno corriendo y se postró a los pies de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, hijo. Así dice nuestro hermano Uber, hijo. Nuestros mandamientos sabes, hijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Yo me imagino al joven rico que diría: ¿es eso, Señor? Fácil. El Evangelio es fácil. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando el Señor lo vio, lo amó. Y dijo: sé que es verdad lo que está diciendo. Amo a este muchacho. Y le dijo: oiga, está muy fácil, sí, pero es que yo le doy a la gente es donde tienes ese no sé qué que no sabe cómo llevarlo a mí. Y yo sé cuál es su cosita. Así que le propongo algo. ¿Quiénes son aquí comerciantes? Sí. El Señor le propuso un mano a mano. El mano a mano es: yo te doy lo que tengo y tú me das lo que tienes. Y el Señor le dijo: un mano a mano te ofrezco. Anda, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. El mano a mano es: dame tu tesoro aquí en la tierra y yo te doy un tesoro en el cielo. Y no era malo en cuanto a maldad respecta, porque no adulteraba, no robaba, no defraudaba a su prójimo, honraba a su padre y a su madre, pero no quería renunciar. Y el Evangelio tiene explícito algo llamado renuncia. ¿Sabe qué dice la palabra? Que él volteó sus espaldas y se fue muy, muy triste, porque tenía demasiado dinero. Y él dijo: no renuncio. Si fuera fácil, el joven rico hubiera dicho: de una, esto es sencillo. Pero es que esto a veces se nos complica, iglesia. Esto a veces se nos complica. Y entonces llega, dice la palabra, que el Señor Jesús pasaba por allí y había un hombre pequeñito que deseaba ver por dónde pasaba Jesús, y se subió a un árbol para ver por dónde pasaba Jesús. Dice la Biblia que aquel hombre era un publicano, y por allí dice una de las versiones que era muy rico, muy rico. Tenía mucho dinero, llamado Zaqueo. Y dice la palabra que él tenía ese deseo de ver a Dios, de ver a nuestro Señor, que ya había escuchado de su fama, y dijo: no, yo tengo que verlo, tengo que verlo. Dice la palabra que antes de que él lo viera, yo estoy seguro que ya Jesucristo lo había visto. Alzó sus ojos al cielo, a aquel árbol, y dijo: Zaqueo, desciende. Oiga, y eso tiene su forma figural también, y su forma de interpretarlo. ¿Por qué desciende? Porque es que Dios nunca mira hacia arriba, Dios mira hacia abajo. Oiga eso, espero que le quede aquí: Dios nunca mira hacia arriba, Dios mira hacia abajo. ¿Qué?
Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Oiga, Señor, venga, entre. Verso muy corto, historia muy corta. No sabemos qué pasó, solamente sabemos que Zaqueo salió de allá diciendo, sencillo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he ofendido a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí hay dos historias: uno malo, porque el publicano era malo, ladrón, impío para los de allá, pero ese malo decidió renunciar a lo que tenía, porque Dios muy seguramente se lo pidió allá en esa casa. Pero había uno aparentemente bueno. Tremendo, ¿cierto? Uno que era aparentemente bueno y dijo, pero es que yo no puedo renunciar a esto. ¿Tú crees que en vano dice la Escritura: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti? Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Tú crees que eso es literal? Eso no es literal. Eso es que hay cosas del ser humano que tiene que arrancarse. Porque es que la palabra del Señor está diciendo: haced pues morir. O sea, aquí no está diciendo que Cristo viene y hace morir lo que hay en mí. Me está diciendo a mí: tú tienes que hacer morir. Haced pues morir las obras de la carne. Es usted, soy yo. Y eso es renunciando. Oiga, alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Esto lo que nos está diciendo es que hay cosas que son tan acá, que van a, hermano, que yo las tengo que arrancar, que van a doler tanto, que yo voy a sentir que una parte de mi cuerpo se está desprendiendo. Es como si uno de mis miembros estuviera desprendiendo, porque tengo que arrancarme algo que Dios me está pidiendo. Y ayer hablamos de que Dios habla y se te pone enfrente. Y hoy de seguramente tenéis a Dios enfrente y Dios te va a decir ¿qué quiere que le entregues? Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, démele un aplauso a mi Dios en esta hora, por favor. Por eso, en ese sentido de renuncia, es cuando Romanos nos habla de ese culto racional. Y es en ese sentido donde Romanos nos dice allí en la palabra que leímos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué me escogió Dios? Para que yo sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es el verdadero culto. Aquí el culto lo llamamos cuando venimos a adorar al Señor, pero la verdad, esto es simplemente una reunión donde nos congregamos a cantar, a exaltar, a dar una alabanza, a dar un cántico que glorifique a Dios. Pero aquí la realidad es que la adoración va más allá. Puede que en el Antiguo Testamento la adoración se centraba en un lugar que era llamado Jerusalén y allí en el templo, pero ahora la adoración es distinto, porque cuando Jesús se para frente a la mujer samaritana comienza a tener una revelación progresiva de quién es Jesucristo. Y esta mujer le pregunta: bueno, ¿dónde es que tenemos que adorar a Dios, Señor? Porque nuestros padres dicen que tiene que ser en este monte, en un monte llamado Gerizim, y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén, donde se debe de adorar al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Esta salvación viene de los judíos, mas la hora es y la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu,
espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El altar ya no es en este tiempo una tapa de oro puro como era la del propiciatorio. En el propiciatorio había una tapa de oro puro, donde en las esquinas habían 2 querubines y allí se hacía el ofrecimiento a Dios. Ya el altar no es una tapa de oro puro. Ya el altar no es un altar hecho con manos humanas. Ya el altar es un altar de carne y de hueso. Oiga, usted puede creer eso y le puede dar una alabanza y puede aplaudir el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Alabanzas al Señor. Por eso dice su palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, que yo soy un altar vivo donde Dios mora. No donde Dios viene y se posa, sino donde Dios viene y mora. Por eso dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ustedes han sido comprados o escogidos. Permítame cambiárselas. Ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre redentora de Jesucristo, el Señor, en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que se pidió por usted y por mí. Fueron comprados por precio. Entonces ustedes no son suyos. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo también. Mi cuerpo glorifica a Dios. Déjeme decirlo, mi manera de vestir glorifica a Dios. Mi aspecto glorifica a Dios. Todo lo que soy, dice Tesalonicenses, y todo vuestro ser. Aquí no es que mi cuerpo sea para el pecado y mi espíritu, no. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de una manera irreprensible. Oiga, alabanzas al Señor. Usted puede aplaudir una vez más el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, glorifique a mi Dios en esta hora. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Dios. Por eso mire lo que dice el verso lema de nosotros: mas vosotros sois linaje escogido. Pero se lo leo en otra versión: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Escuche: son sacerdotes del Rey y una nación santa, que son posesión exclusiva de Dios. ¿Usted sabe qué es la palabra exclusivo? ¿Usted sabe qué es la palabra exclusivo? No se compara, que usted es único. Es decir, cuando se lo parafraseo, que usted es de Él, para Él, por Él y en Él. Oiga, se lo repito, usted no es suyo, usted le pertenece a Él. Oh, aleluya. Aleluya, alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Dios. Ese es el punto. Porque es que cuando Dios se me para, como se nos paró antier y nos decía: escúchame, yo lo tengo que oír, porque yo soy de Él. Y cuando Él se sienta o se para frente a mí, Él me va a comenzar porque es que es aquí donde nosotros tenemos que empezar a analizarlos. Hermano, es innegable que hay cosas de nosotros que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan, y Dios no me las manda a decir con nadie. Dios me las dice. Hermano, Dios todavía habla a través de sueños. Dios todavía comienza a inquietar. Hay cosas que usted a veces está inquieto, pero usted anula ese sentimiento y ese pensamiento y dice: no, eso es mío, pero eso es Dios inquietándolo o inquietándola. Hay cosas que usted sabe que están mal, pero aún así las hace pensando o intentando engañar a su propio espíritu de que están bien. Y no, hermano, hoy Dios viene o ya está parado frente a alguien y le está diciendo: renuncie.
Y ya no, porque es que, hermano, el joven rico ni fumaba ni bailaba. No, el joven rico. Y puede que haya alguien aquí diciendo: pastor, pero es que yo no frecuento ninguna cantina. Pastor, pero es que yo no frecuento ningún vicio. Pastor, pero es que yo no tengo nada. Está bien, digamos que hay cristianos que pasaron ese nivel, de que fueron libertados de la droga, del alcohol. Pero es que yo te estoy hablando de una manera más profunda. Hoy te estoy invitando a que ya dejes de pensar en lo exterior y ya miremos qué hay acá, porque aunque ya no se bebe, aunque ya no se fuma, aunque ya no se frecuenta una cantina, aunque ya no andamos en esquinas, estoy seguro que hay alguien por acá que tiene algo guardado hace muchos años que no lo ha podido soltar. No sé qué te habrá hecho papá, no sé qué te habrá hecho mamá, pero esas heridas de atrás muchas veces no son sanadas. Y no fumas, no bebes, no bailas, pero tenés que renunciar a algo hace rato que tenés aquí metido y no se lo querés entregar a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alguien lo está escuchando ya en esta noche, ¿cierto que sí? Alguien lo está escuchando en esta noche, ¿cierto que sí? Por eso, hermanos, es que el evangelio tiene algo implícito y es entrega. Y en esa entrega Dios se sienta y me dice: es que está bien, ya pasaste ese nivel, pero tenés algo acá que tenés que entregarme a mí y no querés, porque entregarlo duele. Duele. Oiga, alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Dios. Por eso un altar nunca se hacía por hacerse, siempre lo hacían para algo. Y escúchame, Dios no hizo este altar porque Dios fue el que hizo este altar por hacerlo. Dios hizo este altar con un propósito, y eso es que quiero hablarles en esta hora. Alabanzas al Señor. ¿Qué quiere Dios contigo? Hace rato te está pidiendo que le entregues algo, y si no se lo entregas por las buenas, Él usa sus formas y sus maneras. No en vano dice Romanos que a los que aman a Dios, oiga, tremendo, ¿cierto que sí? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios usa sus formas y sus maneras, y Dios quiere formar a los que Él escogió. Perdóneme, se lo repito, pero esa escogencia no es arbitraria, sino es para todo el que quiera. Y Dios quiere formar lo que es suyo. Hermano, es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. De aquí a cuando nosotros empezamos a decir: es que esta es mi vida y es que yo hago con lo mío lo que quiera. ¿Cuándo? ¿Quién te dijo que tú eres tuyo? Es que a veces nos pasa lo que le pasó al diablo, y el diablo es un conchudo, es un descaro, un miserable. Estando Jesucristo, Dios manifestado en carne, llega y le dice: todo esto te daré si postrado de rodillas me adorares. Te daré. Tú le estás diciendo al autor de la vida, al que lo hizo todo con el poder de su palabra, que tú le vas a dar algo que él no tenga. Mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová, que todo esto te daré. Es como yo llegar a su casa y decirle: hermano, le regalo esta casa. Usted me va a decir: hermano, pues esta casa es mía. Todo esto te daré. No, es que todo es mío. Todo es mío. Todo, hermano. Aquí no se mueve un pelo ni una hoja de un árbol sin el consentimiento del Todopoderoso. Alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que aquí nosotros no somos nuestros. Aquí tenemos un dueño, y nuestro dueño nos forma a la manera que Él quiera, porque Él quiere darme una apariencia. Y cuando Él me ve, me dice: bueno, yo te compré, pero es que estás cogiendo una forma que yo no quiero. Yo quiero que tú te veas así, así y así, porque como yo te escogí, yo te compré, tú eres mío.
Hermano, ¿usted qué hace? Vea, si usted en este momento coge su perro, su mascota, dice: pastor, le voy a pintar el pelo a mi mascota de fucsia, yo le voy a decir: pues, hermano, se le va a ver horrible, paga lo que quiera, su mascota. Hermano, yo soy de Dios y Dios decide qué quiere hacer conmigo. Pero no es que yo me le interpongo: no, Señor, no, es que no, venga. Tarde que temprano Dios terminará cumpliendo el propósito que Él tiene para mi vida. Por eso Pablo llega y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué pasaba en Galacia? En Galacia, en la iglesia en Gálatas, estaban haciendo una mixtura entre la ley y la gracia. Tenían problemas doctrinales, de manera que creían que si bien la salvación era por fe, también tenía que circuncidarse, también tenía que guardar la ley. Pablo tiene que reprenderles y recordarles cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Él, tomando una posición de preocupación, dice: hijitos míos, una palabra tierna, estoy sufriendo un dolor de parto, es decir, una angustia, un dolor en mi alma, porque los estoy viendo como medio desacomodados, pero hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que Pablo tenía una seguridad de que Dios iba a formarse en ellos, y para eso iba a usar muchas maneras. Y eso fue lo que le dijo a Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga, alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pablo sabía que Dios formaba al creyente. Y aquí no es que yo te forme como pastor, aquí es que Dios nos coge individualmente a cada uno y tiene la manera de a cada uno darnos la forma que Él quiera darnos a nosotros, para después allá en el reino de los cielos Él presentarse de nosotros, presentarnos a Él como una obra perfecta, como una obra acabada. Alabanzas a mi Dios. Pero en ese proceso de la perfección, hermano, las lágrimas que se derraman, porque Dios saca, en la antigua Grecia tallaban imágenes a punta de un cincel delgado y un martillo. Tenían una roca maciza, y eso es un arte ahora también impresionante. Cómo cogen una roca maciza y el artífice comenzaba a golpear la roca y comenzaba a tallarla, de manera que comenzaba a darle una forma. Hermano, mire, Dios a veces saca, o a veces no. Dios tiene el cincel y el martillo suyo en la mano, hermano, y comienza a golpear la roca y comienza a darle forma, porque a veces la roca como que tomara una forma por sí misma, y Dios mira a la roca: pero es que yo no quiero eso, o sea, es que yo no estoy pidiendo eso de él o de ella. Hay algo acá que él no me quiere entregar y que ella no me quiere entregar. Como no me lo quiere entregar, pues entonces yo lo voy a formar. Es ahí cuando dice la palabra del Señor, y me impacta, hermano, porque dice que el gran tesoro del ser humano, el que salva, ¿qué es el gran tesoro del mundo? El evangelio. Porque es que el evangelio es el que tiene el poder de darle salvación al perdido. Es el evangelio el que da salvación al que no tiene ninguna, hermano. Y sabe ¿qué dice la Biblia? Que ese tesoro, si usted y yo tuviéramos un tesoro, ¿dónde lo guardamos? Vamos al banco, vamos a Bancolombia, abrimos un hueco en la tierra, lo metemos de ahí, o algunos lo guardan en la casa. Pero llega Dios y coge lo único que necesita el ser humano para ser feliz, que se llama evangelio de Jesucristo. Y ese conocimiento del evangelio no lo guarda en una caja fuerte, no lo guarda por allá en los cielos, no, llega y lo mete, dice la palabra, en una vasija de barro. ¿Cómo? En una vasija de barro, que hoy se levanta queriendo y por la noche se acuesta no queriendo, que hoy se levanta creyendo que las aguas se abren en dos y por la noche se le nubla la visión. De una vasija de barro, que hoy ora en la mañana, pero por la noche a veces hasta duda de que Dios lo esté escuchando. De una vasija de barro que se quiebra por las circunstancias de la vida con facilidad, pero Dios dijo: voy a meter lo más grande de la humanidad en una vasija que se quiebre fácil. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder no sea de ninguno de ellos, sino que sea mía.
¿Usted entiende eso? Que pueda aplaudir el nombre del Señor, por favor, en esta hora. Usted puede entender eso. Esa es la razón de por qué usted se quiebra tan fácil. Todos nos quebramos fácil. Es que soy una vasija. Oiga, alabanzas al Señor. Pero cuando tú no te quiebras, Dios te rompe. Dios te rompe. Te rompe. No hay otra manera de sanarte si no te desbarata primero. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Me regalan 5 minutos más? Sí, diga gloria a Dios el que me regala 5 minutos más. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo sabía, no por lo que le contaron, no por lo que había visto. Pablo sabía que era que Dios lo cogiera, lo apretara y lo moldeara. Él sabía de eso. Y dice la palabra que Saulo era de nacionalidad judía y romana, fariseo instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, descendiente de la tribu de Leví, gran conocimiento a la ley, perseguidor acérrimo de la iglesia. Dice la palabra que Saulo respiraba amenazas de muerte, que Saulo consintió la muerte de Esteban. Ese consentir es estar de acuerdo, es presenciar su muerte y decir: apoyo que maten a ese hereje. Pero Dios, que es rico en misericordia, decidió formar en Pablo. Hermano, es que Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan grande con nosotros. Y dice la palabra que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo de luz, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le explico: dura cosa te es dar un balde lleno de piedras y cogerlo a patadas, Saulo. Y sabe que dice que ya no se levanta ese hombre sabio, fuerte, sino que ya se levanta temblando y temeroso, con su rostro abajo, diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Oiga, la pregunta que hoy alguien tiene que hacerle a Dios: ¿qué quieres que haga? Entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Es normal que cuando Dios nos moldee, muchos también se incomoden, porque como el hombre juzga y como el hombre mira, no es como mira Dios. Llega Dios y se le revela a Ananías y le dice: Ananías. Y Ananías le dice: Señor, heme aquí. Ananías, levántate y vete a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque este en ese momento está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías de inmediato: Señor, ¿qué me estás diciendo, Señor? Saulo, pero si yo he escuchado todo lo que hace este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y tiene la autoridad porque viene con cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Me estás diciendo, Señor, que tú te vas a formar en Pablo. Me estás hablando a mí que yo vaya por el que me estoy escondiendo, Señor, que me puede coger a mí y echarme en la cárcel porque predico tu nombre. Es que era apenas lógico que Ananías le dijera esto, pero el Señor le dice: Ananías, ve, porque este hombre es un instrumento escogido.
instrumento escogido me es este, para llevar mi presencia o mi nombre en presencia de los gentiles. Y no se preocupe, Ananías, que estése tranquilo, que yo mismo le voy a enseñar a Pablo cuánto tiene que padecer por mi nombre. Tranquilo, Ananías, que yo voy a formar a Pablo, hermano. Y comenzó Pablo a formarse, Pablo a formarse, Pablo a formarse. Y llegó un momento donde algunos teólogos dicen que cayó en enfermedad y le dijo: Señor, sáname, sáname, por lo cual he rogado 3 veces, porque tengo un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea y me recuerda lo vil y lo humano que soy. Y yo te he rogado que lo quites de mí, pero tú ya me respondiste. Tú me has dicho: Pablo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Hermano, esto es una perfección constante. Se perfecciona en tu debilidad, Pablo. En pocas palabras le dice: Pablo, tú eres una vasija de barro y tienes que estar así, de alguna u otra manera sentirte frágil, y por eso te envío ese mensajero. Pero no te preocupes, que cuando tú te sientas débil, voy a estar yo, porque aquel que me tiene a mí puede decir: entonces cuando soy débil, vengo a ser fuerte. Oiga, alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted está entendiendo este mensaje? ¿Cierto que sí? ¿Por qué les digo esto? Y ya quiero terminar, iglesia. De verdad, ¿qué te estará pidiendo Dios? ¿Qué te estará pidiendo Dios? ¿No será que Dios te está pidiendo: oye, pero perdónalo ya? Perdónalo. Hermano, hay gente que abraza eso y dice: no, Señor, es que me duele. Perdónalo. Yo voy a contar un testimonio que conté en un campamento. Allí estaba el hermano Daniel. Pero es que me ha impactado mucho, iglesia. Tuvimos un campamento donde habían casi 400 jóvenes. No prediqué este tema, sino que prediqué otro, pero parecido. Hermano, usted no sabe cuántos jóvenes se me acercaron después a contarme heridas del pasado. Conocí a una muchacha, se sentó a hablar conmigo y me dijo: pastor, quiero contarle algo. A mis 8 años, pastor, alguien abusó sexualmente de mí. Y era alguien de la iglesia, pastor. Y yo, cuando lo veía, yo tenía 8 años, yo lo aborrecí por completo, pastor. Lo odiaba. Es que él me había dañado. Es que yo era una niña y él dañó mi inocencia, pastor. Dañó mi inocencia. A mis 15 años, pastor, yo era una joven fiel a Dios. Servía a Dios en recepción, pero no había sido llena del Espíritu Santo. Y la esposa de mi pastor me decía: mi hijita, pero usted, ¿por qué es que no recibe el Espíritu Santo? Si usted es la primera que llega los domingos, llega a las 6 de la mañana los domingos, viene a todos los ayunos y se mantiene aquí y venga para aquí. ¿Por qué no recibes el poder del Espíritu Santo, hijita? ¿Qué está pasando, hija, en tu vida? Pero ella decía: pastor, nadie lo sabía, pero yo tenía algo aquí que no quería renunciar a ello, porque él me había hecho daño y yo no lo podía ver, no lo podía ni sentir que estaba cerca de mí, porque lo odiaba, pastor, lo detestaba. Y yo sabía que yo tenía que renunciar a eso, pero no sabía cómo. Iglesia, es que a nosotros les fascinan decir que tenemos que perdonar, pero no nos enseñan cómo. No te enseñan cómo sacarte eso de acá del alma. No te enseñan cómo tienes que perdonar a tu papá o a tu mamá. O no te enseñan cómo perdonar a ese papá que te abandonó y que nunca tuviste, y que creciste solo y que creciste sola, y que comenzaste a albergar ciertos rencores, y que por eso eres como eres. Y no te enseñaron a deshacerte de eso. Y no fumas y no bailas
y no vas a la esquina, pero cuando ves a papá dices, ay no, o cuando ves a mamá dices, ¿por qué? Porque tienes algo de atrás que no has renunciado, y como tú eres de Dios y Dios te conoce, escúchame porque te lo voy a decir en el nombre de Jesús, Dios te conoce de arriba a abajo completico, sabe quién eres tú, sabe cómo te llamas, sabe tus errores, sabe tus aciertos, conoce absolutamente todo de ti, todo de ti. Cuando Dios te ve, por eso yo quiero hablarle a alguien y decirle, no me juzgue a ningún hermano, porque cuando usted ve a Alejandro Trujillo, usted lo ve de 31 años, pero solamente Dios es capaz de mirar a Alejandro Trujillo y irse hasta la niñez y mirar la niñez y pasar por la adolescencia, mirar la cantidad de errores que cometió y llegar a la conclusión de que con razón a veces es así, con razón a veces se pone bravo, con razón es que yo miro todo y lo veo, tú simplemente me miras pasar derecho y dices, qué muchacho, qué viejita tan mala clase, qué hermana tan... Pero Dios, que es rico y que se va y que habita la eternidad, viaja hasta mi pasado. Eso no fue lo que pasó con Jeremías. Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios viaja, es el único que puede viajar al pasado, estar en el presente y viajar al futuro. Y Dios mira tu vida y la desnuda por completo, y llega a tus 30, tus 40 años y mira y dice, ah, pero con razón es así, pero con razón no le gusta abrazar, si nunca sintió un abrazo de papá, si nunca sintió un abrazo de mamá, pero con razón es así, si mira lo que le pasó, si mira lo que le pasó. Es que, hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que traspasa, que se va más allá, que se va más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso cuando tú me veas a alguien, no lo veas como lo ves, porque Dios está viendo cosas que tú no ves. Usted me está entendiendo esto, ¿cierto que sí? Y llega esta hermana y me dice, pastor, en un campamento Dios me dijo que yo tenía, volvemos al martes, Dios me dijo, Dios se me paró y me dijo, renuncia a eso, pastor. Y yo decidí renunciar y le dije, está bien, Señor, yo te lo entrego. No sé cómo, porque es que no sé cómo, porque si a ti te preguntan, ¿cómo lo vas a hacer? Es que no sé. Solo dile que sí. Solo dile que sí. No le preguntes cómo, porque es que el paralítico de Bethesda quiere ser sano. No, pero es que no. Yo no te estoy preguntando el cómo, simplemente te estoy preguntando el ¿quieres entregarme eso? Solo quieres, tú solo tienes que decir que sí. No más. No más. Pues esta mujer le dijo que sí. Sí, Señor. No sé cómo, hermano. Más se demoró esta mujer en decir que sí, que el poder del Espíritu Santo descender sobre ella, tomarla y comenzar a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Pero lo impresionante de eso es que en ese momento no me lo estaba contando cualquier persona, me lo estaba contando una muchacha aproximadamente de 38 años, y ya había pasado muchos años después de eso, de 38 años, y en ese momento era esposa de pastor, y no en este país, era esposa de pastor de otro país. Y como al predicador, cada que a uno le cuentan cosas, le van surgiendo cosas. Entonces, como el soplo de mi corazón, o el soplo de Dios a mi corazón, como diciéndome, ¿sabes cuántos propósitos tengo yo detenido para mis escogidos? Simplemente porque no me quieren entregar algo que ellos albergan acá. Si esa muchacha no renuncia a eso que le hacía daño, no estaría de esposa de pastor. Pero aquel que decide entregarse, porque el evangelio es entrega, porque el evangelio es renuncia, porque el evangelio va más allá que venir al culto simplemente con falda o con corbata. El evangelio es dejar que Dios se meta acá. No preguntes cómo, que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Dios se mete a lo profundo del alma. No preguntes cómo, y llega hasta eso que duele y lo saca de allá.
Tú entiendes esta palabra, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Sabes qué hace Dios? Con un abrazo te cura décadas de maltratos. Con un abrazo te cura décadas de sufrimientos. Con un abrazo te cura décadas de sufrimientos, de errores, de maltratos. Óyeme, Dios te está pidiendo hace rato que le entregues algo. Tú no eres tuyo, tú eres de Él. Solo dile que sí en esta noche. Así no sepas cómo. Entrégale todo a Cristo en esta noche. Oiga, yo siento que a alguien por allí ya Dios se le paró enfrente y le dijo unas cuantas cositas. Unas cuantas cositas le dijo Dios. Deja que Dios te abrace. Renuncia. Renuncia. Renuncia a eso que Dios te está pidiendo. Este es el ministerio del pastor Alejandro Trujillo. No me pidan lo contrario, por favor. No soy capaz. Esto es lo que Dios me ha dado. Esto es lo que soy. Y amo cuando Dios me usa para traspasarte el alma, porque Dios me la traspasó a mí también. Antes que salgas de aquí, tenés que renunciar a algo en esta noche. No preguntes cómo, solo dile que sí. Sabe que a veces tienes que renunciar a tu pasado, a lo que hiciste. Suéltalo ya, déjalo ir. Lo único que sé es que estás aquí por algo. Y eso es lo que yo te pregunto: ¿por qué estás aquí? Si has querido irte, pero sigues aquí. Sigues aquí. Sigues aquí. ¿Por qué sigues aquí? Si has querido irte tantas veces, yo te tengo la respuesta que a veces te da miedo aceptar. Sigues aquí porque lo amas, porque no puedes vivir sin Él, porque cuando te has intentado ir, algo te impulsa y vuelves a terminar donde comenzaste. Entrégale a Dios lo que te está pidiendo en esta. Por favor, entrégale a Dios en esta hora. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar,
tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Hermanos, tengo el sentir de hacer esta oración especial en esta hora. Y yo quiero invitar a alguien más que venga al altar del Señor. Y lo voy a decir en el nombre del Señor, porque alguien que esté luchando con algo de hace 30 años, de 10 años, de 20 años, hoy va a quedar aquí en el altar. Y usted va a salir libre, porque usted es un escogido del Rey de Gloria y porque usted es un hijo de Dios. Yo no suelo mucho a obligar a nadie y no me gusta que traigan a nadie. Si alguien quiere y si alguien Dios le ha hablado al alma, venga, porque Dios quiere hacerlo libre en esta noche. Sabe, hermano, que lo que viven muchos de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, nosotros ni lo comprendemos ni lo entendemos, porque son cosas tan fuertes con las que ellos batallan, con las que ellos luchan, con las que muchos de ustedes siguen luchando, que son más fuertes que usted y que yo. Oiga, pero yo les estoy presentando a uno que es más fuerte que todo lo que se pueda atravesar en este camino. Aquí el único que puede llegar hasta lo profundo del alma se llama Jesucristo, se llama su palabra, se llama su presencia. Y hoy alguien en esta noche va a sentir un abrazo de Dios. Estoy seguro que va a sentir la caricia del poder del Espíritu Santo y va a saber que es que se sane su alma cuando el aceite pasa rociando la herida. Porque allí en el Antiguo Testamento, cuando había una herida, el aceite suavizaba la herida. Hoy el aceite del poder del Espíritu Santo está aquí y va a suavizar algunas heridas de algunos en esta noche. Así que voy a orar en el nombre de Jesús para entregar este micrófono al ministerio de alabanza, y usted hoy va a ser libre en el nombre del Señor. Yo no sé de qué, y usted va a renunciar hoy, yo no sé de qué, y usted